Bienvenidos a Conexión Ternura. Estamos en una serie de grabaciones, imágenes de ternura en la Biblia. Y en esta última grabación tenemos un tema que le hemos titulado Una nueva actitud con la niñez. Y para eso quiero compartirles un texto bíblico que está en Gálatas capítulo 4, versículos del 1 al 3. En la traducción del lenguaje actual dice así. El apóstol Pablo dice: lo que quiero decir es esto: mientras el hijo es menor de edad, es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan, hasta el día en que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo. Algo así pasaba con nosotros cuando todavía no conocíamos a Cristo. Los espíritus que controlan el universo nos trataban como si fuéramos sus esclavos. Este texto de Gálatas 4, del 1 al 3, nos muestra justamente una de las situaciones más difíciles que vivían la niñez en la cultura mediterránea del siglo I. Se valoraba de distinto modo a la niñez. Según las investigaciones de los especialistas, habían prácticas como, por ejemplo, el infanticidio, la exposición de niños, que significaba que se podía botar a un niño recién nacido de la casa. También practicaban trabajos forzados. La niñez realizaba trabajos como si fueran esclavos. Así podemos señalar en Gálatas 4, 1, 2, ¿no?, que el heredero era considerado esclavo. También, por otro lado, sabemos, ¿no?, que los niños de clase baja eran vinculados a la pedrastría. Qué horrible. Podían, ¿no? Por ejemplo, un poeta romano Marcial decía que era mejor el sexo con los niños, estos niños vendidos, que los vendían como esclavos, que con una mujer, imagínense. Entonces, en un contexto de horror de la niñez, fue Jesús que con el mensaje del reino de Dios dignificó, protegió y dio protagonismo a la niñez desde su enseñanza y su práctica. Basados en este texto de Gálatas 4, 1 al 3, quiero compartir 3 reflexiones con ustedes. La primera: nuevos hábitos y virtudes desde el reino de Dios. Desde el mensaje del reino de Dios de Jesús se crean, por ejemplo, nuevo trato a las viudas en 1 Timoteo 5, 3 al 16, nuevo trato a las mujeres como en Lucas 8, del 1 al 3. También se empieza un nuevo trato a los huérfanos, ¿no?, y a los extranjeros, como por ejemplo en Mateo 25, 35. También se expresa un nuevo trato a los prisioneros, como en Mateo 25, ¿no?, 36. Y a los esclavos se les da otro trato, como en Gálatas 3, 27 al 28, o en el libro de Filemón. Y por supuesto, también se propone un nuevo trato a la niñez frente a la actitud del infanticidio, del aborto, de la exposición de la niñez, de la pederastría. Se destierra todo eso con un Jesús que se vincula con la niñez poderosamente, ¿no? La segunda reflexión que tenemos para esto es que el reino de Dios es una opción preferencial por los niños y las niñas. Las iglesias han creado prácticas desde las miradas de los mayores.
los mayores, los adultos, son los grandes, los sabios y dirigentes, mientras que los niños deben estar sometidos, deben estar escuchando bajo el dominio de los adultos. En el Evangelio de Marcos esta práctica se ha invertido, ¿no? Específicamente en Marcos 10, del 13 al 16. Esta práctica está invertida y se hace que los niños sean el principio y el centro de la comunidad. Jesús nos muestra un camino de vuelta a la infancia para que los niños y niñas puedan crecer y ser parte importante de la familia y pertenecer a la comunidad. Y por último, la tercera reflexión que les traía es que Jesús y la práctica con la niñez es una revolución de ternura. En Marcos 9, 33 al 37 nos ofrece los siguientes principios. Cuando los discípulos están discutiendo quién va a ser mayor en el reino de Jesús cuando Jesús muera, Jesús le hace una crítica a las relaciones de poder establecidas. Y luego, en Marcos capítulo 9, verso 36, Jesús llama a un niño y lo pone frente a ellos. Y luego en Marcos 9, 37, Jesús toma al niño, lo abraza y lo bendice, creando así nuevas actitudes con la niñez. Creo que los que somos seguidores de Jesús tenemos que dignificar, proteger y dar protagonismo a los niños. No un protagonismo simple, sino un verdadero protagonismo donde los niños y las niñas sientan que la iglesia, las comunidades, sean espacios donde se sientan protegidos, escuchados y se puedan ver también en el proyecto del reino de Dios, bendecidos por Jesús. Gracias por su tiempo, que Dios les bendiga y todos soñemos con una niñez plena, con una niñez que tenga una vida en plenitud. Hasta pronto.